listo. Bu- Bueno, gracias. Buenos días a todos, bienvenidos de nuevo. El día de hoy tenemos al magíster Víctor Jiménez Vázquez. Nos va a presentar el papel de la bioinformática en la identificación de linajes y variantes de agentes infecciosos del SARS-CoV-2, Monkeypox, influenza en el Perú. Es biólogo y magíster de biología molecular por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integrante del equipo de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud. Ha participado en la identificación y descripción del linaje de SARS-CoV-2 y el linaje B1.6 del virus de la viruela símica. Es vocero del Instituto de Temas de Vigilancia Genómica y ha ofrecido numerosas declaraciones a la prensa televisiva, escrita e independiente. Sus intereses de investigación se centran en la diversidad genética, genómica, y evolutiva y dinámica poblacional de los agentes patógenos. Magíster Víctor, buenos días. Esta es su presentación, si se puede ver. No lo escuchamos. Sí, pero no lo escuchamos, iba a decir eso también. Está con el micro apagado. Hola, ¿sí me escuchan, no? Sí, ahora sí. Ok, Estoy con la perfecto. cámara apagada. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este importante evento. Voy a dar inicio a la ponencia que ya ha sido presentada. Mi nombre es Víctor Jiménez, soy biólogo molecular, soy analista del área de innovación y desarrollo y partícipe de la identificación de linajes, variantes y mutaciones en el curso de la pandemia en el Perú. Y también en el equipo de innovación y desarrollo hemos trabajado en la identificación de variantes en influenza, noropuche, en dengue y en viruela símica, que también causó un brote importante en el año 2022-23. Bueno, a continuación voy a presentar un resumen de algunos estudios que hemos ya publicado en los años 2022, 23 y 24, pero me gustaría recibir preguntas sobre qué metodologías más a fondo hemos empleado y básicamente destacar el rol de la bioinformática en todas estas labores. Como todos ya sabemos, la bioinformática cumple un papel importantísimo en cuanto al análisis de gran data biológica, biological big data. Entonces, en estos últimos años ha cobrado relevancia con la generación de muchísima cantidad de data que tiene que ser trasladada en información, pero que principalmente desde mi punto de vista y desde mi trabajo y de mis labores en el Estado corresponden y deben desembocar en promover, impulsar y soportar las decisiones que se toman a nivel de salud pública. De manera que las investigaciones y los hallazgos que realizamos en el Instituto Nacional de Salud son de utilidad para que desde el ministerio se puedan tomar decisiones pertinentes en pro de la salud de todos los peruanos. El primer estudio del que les quiero hablar tiene que ver, bueno, primero presentarles un poco de mi institución. Es el Instituto Nacional de Salud. Este es uno de los edificios y recientemente inaugurados hace poco más de 8 meses y donde actualmente estamos desarrollando nuestras labores de análisis de datos e investigación ya en las oficinas al lado del edificio de biomedicina donde se realiza el procesamiento de la data, principalmente biológica, de las muestras biológicas, ¿no? Bueno, principalmente quien habla participó en esta institución desde el año 2026 al día de hoy, o sea que llevo ya 8 años laborando en esta institución. Me inicié analizando datos de influenza H1N1 en la genotipificación mediante la amplificación de los genes HA y NA, posteriormente para la genotipificación de sarampión, posteriormente para varicela, luego para la detección molecular de Bartonella, hasta que llegó la pandemia en el año 2020. Y bueno, participé en un proyecto de investigación de identificación de epítopes en Bartonella, posteriormente en un proyecto ya para el secuenciamiento de SARS, porque primero teníamos que secuenciar y posteriormente ya analizar y generar los datos y extraer toda la información posible. Con el advenimiento de las nuevas variantes alfa, gamma y lambda, la tarea se intensificó y hacia el año 2021 se implementó el grupo de vigilancia genómica, un nombre general que tuvimos y que compiló a
colegas biólogos, técnicos de laboratorio y médicos también epidemiólogos, para juntos poder realizar informes técnicos que puedan servir al Ministerio de Salud. He participado en el secuenciamiento de rabia, con el advenimiento de las variantes Delta y Omicron, también en el secuenciamiento de bacterias para analizar resistencia antibacteriana, antimicrobianos. En el año 2022, perdón, a mediados de 2022, iniciamos la vigilancia de viruela símica por los casos que estamos detectando en nuestro país. También hemos iniciado la vigilancia del dengue y hemos obtenido resultados muy interesantes que nos ayudan a entender cómo es que este virus ha llegado a nuestro país y cómo se ha diseminado, al menos en la temporada 2023. También hemos participo en la vigilancia de influenza, que es un virus que, como todos sabemos, tiene un potencial epidémico o causa epidemias y tiene un potencial pandémico tremendamente importante junto a otros tipos de influencias que existen, ¿no? Hablo de la H1N1, pero hay otras más que pueden causar problemas, llámese H3N2 o la influenza aviar H5N1, ¿no? También he participado en el secuenciamiento de Neisseria, análisis de datos, en el secuenciamiento de genomas de Bartonella, y recientemente, hace unos meses, realicé una segunda pasantía en el Instituto Sanger del Reino Unido, que es uno de los institutos de genómica más prestigiosos del mundo, donde se inició el proyecto Genoma Humano del lado europeo, ¿no? Bien, uno de los estudios de los que les quiero hablar, porque tiene que ver directamente las herramientas bioinformáticas y el procesamiento de datos biológicos de carácter genómico en este caso, tiene que ver con un estudio que hemos realizado en el linaje BA1525, que no es más que uno de los grandes tipos de Omicron que surgieron en el año 2022 en adelante. BA1 es una de las ramas, grandes ramas de Omicron, que por sus características genéticas realmente cada uno de los BA Omicron que surgieron merecerían tener el nombre de una variante, vale decir BA1, BA2, 3, 4 y 5. Pero para no complicar el tema de la pandemia, desde la OMS se decidió que habían 5 sublinajes de Omicron, cada uno es una subvariante también, y que serían enmarcadas dentro de la gran familia de Omicron. Cada uno de estos linajes generó descendientes, y uno de estos descendientes es el BA1525. Este linaje tuvo un incremento importante entre la segunda y tercera ola en nuestro país. ¿Y acaso pensamos que en el momento de la detección sería vinculado a una nueva ola? Pero más allá nos dimos cuenta de que, más allá en el tiempo, me refiero, unos meses más de que ya estaba diseminado este linaje, nos dimos cuenta de que no hubo un aumento significativo de casos complicados, porque en epidemiología hay que discriminar, en este caso en el curso de la pandemia, entre los casos complicados, severos, moderados. Es importante mencionar entonces que los casos más severos son los que se sumaban a la lista de personas que terminaban en unidad de cuidados intensivos. Bueno, este estudio ya fue publicado hace 3 meses, si no me equivoco, en un journal llamado Genomics and Informatics. Y básicamente lo que hicimos es identificar todos estos linajes, estos genomas que pertenecían al linaje BA5-125, pero también sus descendientes. Entonces, en esta figura, que está en el paper, tenemos 3 imágenes, A, B y C. La figura A indica la filogenia general de todos los genomas disponibles en GSite que pertenecen al linaje BA5-125. Todas las ramas son más o menos 5.420 genomas que pertenecen a ese linaje. Las bolitas en rojo indican los genomas que fueron identificados en el Perú. Las pepitas de los colores restantes, oro, verde, celeste y rosado, indican los descendientes de este linaje que fueron identificados en el Perú. Entonces, como podemos ver, voy a indicar, vamos a ver si puedo ver el puntero, opciones de puntero. Sí, aquí está.
Entonces, como podemos ver, esta rama, este ramal, es estrictamente peruano, como podemos ver aquí. Y podemos ver además, ver en esta filogenia, todas las bolitas rojas indican introducciones del linaje BA5125. Pero también, como podemos observar, muchas de estas introducciones no dieron origen a linajes significativos. No podemos ver que una de estas bolitas rojas se asocia a un ramal nuevo. Pero sí, por aquí está uno de los ancestros de BA5125, que dio origen al resto de linajes que pertenecen entonces a la rama de J. De J es entonces uno de los descendientes de BA5125. Y dentro de DJ, entonces, tenemos a DJ1 y DJ1, 1, 2, 1, 3. Todos estos circularon en nuestro país en la temporada del 2022. La imagen B podemos ver una filocronología, es decir, una filogenia cuyas ramas han sido transformadas en tiempo desde el presente, medida en este caso en años, para poder eh, estimar el origen de cada rama. Y el objetivo de esta parte del estudio era determinar la ancestría de cada uno de los linajes, tanto de J1 como los descendientes de J1, y la llegada de BA5125, para poder tener una idea de cuánto nuestro sistema se demoraba en captar el primer genoma de dicho linaje. Es decir, podemos tener una idea de una fecha aproximada, de acuerdo con nuestro análisis bayesiano, del nodo que traza un linaje, y estimar el tiempo aproximado también de cuál es la demora del origen a la detección. Esto nos indicaría acaso eh, el tipo de vigilancia, la eficiencia de nuestro sistema de captación de linajes de SARS-CoV-2. Y en la imagen C, nosotros tenemos una gráfica de asociación geográfica de linajes con las provincias o departamentos de nuestro país. Entonces tenemos una imagen muy interesante en la que podemos ver un patrón, en la que Ucayali acaparó gran parte de los genomas de J1, como podemos ver en el color dorado, mientras que Loreto acapara gran cantidad de los genomas del linaje BA5125. Como BA5125 es el linaje parental, entonces esto nos da una idea de que este linaje llegó a la Amazonía peruana, en Loreto, y posiblemente luego se dispersó. O al menos esta es la imagen, la idea que podemos tener viendo esta imagen. Mientras que en Lima se encuentran gran cantidad de genomas de DJ1.1. Y curiosamente, en Ancash tenemos a DJ12. Entonces tenemos una suerte de dispersión geográfica de estos descendientes de BA5125. En Madre de Dios, por ejemplo, encontramos gran cantidad de genomas de DJ13. Entonces pareciera que el linaje llega a un punto en nuestro país, se dispersa y va dando origen a diferentes linajes en diferentes regiones del país y luego ya se distribuyen a lo largo del territorio, ¿no? Y esta imagen, que es la figura 2D del paper, resume todos nuestros resultados en cuanto a la ancestría de cada uno de los linajes y la presencia de estos en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en el eje X las fechas y la semana epidemiológica. Cada línea vertical en gris indica una semana epidemiológica que va desde febrero de 2022 hasta enero de 2023, o sea, más o menos un año. En el color rojo se indica, en el punto central es la estimación promedio y la barra horizontal indica la desviación de la estimación de la ancestría de este nodo. Entonces podemos ver que más o menos en la semana epidemiológica 13 tiene origen el BA5125 a nivel global. ¿Sí? Ese es el nodo general de todo el linaje. Pero hasta el surgimiento de DJ1 tenemos bastantes semanas, más o menos unas 13 o 12 semanas epidemiológicas, en la que podemos detectar la aparición de J1. Ahora, este es el origen y este es el inicio de la detección del primer genoma, ¿no? Entonces, tenemos en las líneas el número de casos
en función del tiempo de cada uno de estos linajes y en el punto y la barra horizontal el promedio y la desviación de esta estimación respectivamente. Podemos ver entonces que hay un retraso más o menos de una semana o 2 semanas epidemiológicas para los casos de DJ1 y DJ11, mientras que para DJ13 tenemos una estimación un poco más retardada, una detección un poco más retardada. Para DJ12 también, si podemos prolongar este promedio, lo trazamos hacia el eje X, vemos un retraso bastante pequeño en realidad, ¿no? Y como podemos ver, los linajes que causan mayor número de casos son de J11 y el original BA5125. Esto es de importancia para la vigilancia porque nos indica más o menos el tiempo de demora de origen y de circulación, de captación por nuestro sistema de salud de los casos asociados a linajes particulares. Como les digo, ese trabajo ya fue publicado hace unos pocos meses. También hemos realizado nuestro primer trabajo publicado en 2021, a finales de 2021, sobre el estudio de la segunda ola de COVID-19 en nuestro país. Este estudio, que fuera publicado, perdón, en el mismo 2021, tuvo por objeto determinar la diversidad de linajes asociados a la segunda ola de COVID-19 en el Perú. En esta gráfica superior mostramos los casos para el periodo, por supuesto, comprendido entre el origen de los casos de 2020 y mediados de 2021, para el que se cierra el análisis de datos para la publicación. Y vemos la primera ola, los picos de muertes en general registrados por SINADEF en celeste y en rojo los casos registrados por MINSA. Entonces, podemos ver en una línea horizontal, vertical, perdón, esta línea horizontal indica la detección del primer caso y podemos ver en la línea, esta línea vertical nuevamente, en las fiestas navideñas. ¿Por qué tenemos estas fechas? Porque necesitamos más o menos estimar el origen y qué se puede asociar con el incremento de casos y el origen de la segunda ola. Entonces, tenemos fechas importantes de aglomeración de personas, como son, perdón, esta línea es 28 de julio, más o menos, fiestas patrias y fiestas de Año Nuevo y Navidad. Entonces, nosotros pensamos que estas fechas de aglomeración de personas contribuyen a la dispersión de casos. Al menos teníamos esa idea en aquel momento, solamente por considerar uno de los factores, ¿no? En la imagen inferior tenemos la estimación del origen de los genomas asociados a cada linaje en el Perú en esa temporada, que eran B117 alfa, C37 lambda y P1 que era gamma. Entonces, respectivamente en estos colores nosotros podemos ver el muestreo para determinar el origen promedio de estos linajes. Y en la siguiente imagen tenemos skyline plots que nos indican, en función del tiempo, cuál es la variación del tamaño efectivo poblacional de cada uno de estos linajes en el periodo de estudio. Entonces, como podemos ver aquí, el linaje o variante que tiene menor tamaño efectivo poblacional es alfa. Bueno, él detectamos solamente, si no me equivoco, unos 20 genomas y nada más. Para gamma es el siguiente en detección o incremento de tamaño efectivo poblacional. Y finalmente, el que tiene mayor incremento de tamaño efectivo poblacional es lambda. Como podemos ver nosotros, los incrementos de casos o el incremento de tamaño efectivo poblacional en estas gráficas se dispara o se asocia en una temporada que sigue a las fiestas de Año Nuevo, Navidad. Como podemos ver aquí, en gamma es evidente que el incremento de casos se asocia, o bueno, se puede ver cómo se relaciona con las fiestas, mientras que el lambda pareciera que tenía un incremento anterior, ¿no? Entonces, estos análisis nos ayudan a entender un poco mejor cómo es que efectivamente el incremento de casos favorece la reproducción del virus y por ende la manifestación de nuevas mutaciones o variaciones en este.
El punto es, el problema sería que una de estas mutaciones que se asocia al incremento de casos realmente demuestre tener una peligrosidad mayor a un nuevo linaje y así dar origen a un linaje nuevo. Ese estudio ya fue publicado hace 2 años, como les menciono, y fue pues uno de nuestros mayores aportes a la comunidad internacional, que ya ha sido citado ese trabajo en otros artículos que han sido publicados en 2022, 23 y 24. Bueno, también realizamos la vigilancia genómica de viruela símica, monkeypox, y en el Perú determinamos o detectamos un nuevo linaje para la comunidad científica internacional que es el B1.6. B1.6 es un linaje muy abundante en nuestro país, al menos en la temporada de 2022-2023. Y ya tenemos indicios de que como viruela símica sigue circulando en nuestro país, hay nuevas variaciones del mismo actualmente, ya en 2024. Este estudio fue publicado en septiembre de 2023, es decir, hace más de medio año ya, y nosotros tratamos de abordar en este estudio cuáles eran las características genéticas y básicamente, características mutacionales de este linaje B16 que nosotros identificamos en el equipo de vigilancia genómica. Principalmente en esta figura mostramos para el momento del estudio cuáles eran los países que acaparaban la mayor cantidad o generaban la mayor cantidad de genomas. En aquel momento eran Alemania, Estados Unidos y Canadá, y Portugal, por supuesto. Y después de ellos seguimos países como el Perú, es decir, que no estábamos tan mal en producción de datos genómicos para la variante o para la viruela símica en ese momento, ¿no? El problema con la viruela símica se sabía que había salido del África, se conocían dos linajes grandes, el A y el B. El A estaba presente en el África occidental y el B era el que se había dispersado hacia Europa hace algunos años y que al parecer había llegado a países como el Reino Unido y se había dispersado al resto de Europa y al resto del mundo. Nosotros empezamos a detectar viruela símica en nuestro país a mediados de abril del año 2022. Y como ya teníamos experiencia con el secuenciamiento de SARS-CoV-2, secuenciamiento masivo de genoma completo de SARS-CoV-2, tratamos de hacer todos los esfuerzos para secuenciar por metagenómica primero muestras de hisopado de vesícula cutánea asociados a la viruela símica. Y tuvimos bastante éxito porque, por fortuna, hay bastante carga viral en la muestra de hisopado de vesícula cutánea, ¿no? Y bueno, generamos genomas completos y logramos identificar todos los linajes que circulaban en nuestro país. Esta imagen resalta en las bolitas de colores todos los linajes que hemos estudiado en este estudio y los que están circulando en el Perú principalmente, ¿no? Muchos linajes están circulando en el Perú o estaban circulando para aquel entonces, pero el linaje que acaparaba el mayor número de casos era el B16 que había sido identificado por el equipo de vigilancia genómica del INES del Perú. Nosotros tratamos de identificar dos cosas importantes. Estimar el origen de cada uno de estos linajes, ¿no? Para las muestras del Perú y el tiempo en el que nos demorábamos nuevamente en captar estas muestras por el sistema de vigilancia nacional. Tratamos de estimar en las gráficas B y C la tasa de sustitución nucleotídica promedio de cada uno de estos linajes y el tiempo de origen de cada uno de estos linajes respectivamente. Entonces podíamos ver que algunos linajes tenían tasas más bajas que otras y estaban dispersados de una manera diferencial. Esto era bastante curioso porque podemos ver que nuestro linaje, que es el tercero en este boxplot, está en tercer lugar y tiene una tasa relativamente baja comparado con el resto de linajes. Curiosamente, B16 es uno de los linajes más exitosos en nuestro país, quiero decir que se ha dispersado con mayor rapidez en nuestro país y tiene una tasa relativamente baja. ¿Qué significa esto? Aún todavía después de un tiempo lo tenemos en la mira, estamos analizando qué significa, ¿no? Y esta es la tabla de resumen para nuestros resultados en todos los linajes, ¿no? Tenemos en la primera columna el linaje, tenemos en las siguientes columnas,
las columnas 2 y 3, la estimación de la tasa de sustitución media en orden, por supuesto, de menos a más, y tenemos la estimación en fecha de cada uno de estos nodos, de cada uno de estos linajes. Lo que nos interesa para la salud pública en este caso tiene que ver con la última columna, que es el tiempo de demora del origen y la captación del primer genoma asociado a cada uno de estos linajes identificados para este estudio. Entonces, si nos trasladamos al linaje B16, que es el tercero, la fila 3, tenemos un retardo de 3 días. Claro, estos son números, de acuerdo a la estimación, dependiente de nuestros datos. Pero esto nos quiere decir que no estamos tan mal, porque efectivamente puede que no sean 3 días, pero puede que sea una semana o 2, lo cual no es tanto, ¿no? Comparado con otros linajes. En cuanto a captación, por ejemplo, para el B113 tenemos 29 días, para B18 tenemos 55 días, para B15 tenemos 2 días, al igual que para B112 y B114. Bueno, también indicamos plots en los que se grafican el progreso de mutaciones nucleotídicas que hemos detectado para cada uno de estos linajes que circulaban a nivel global. Entonces, todos estos plots indican el progreso de mutaciones que se asocian a cada uno de estos linajes. Y también logramos identificar mutaciones que adicionalmente a las que catalogaban los linajes, podían acompañarlas. O sea, podían, digamos que no solamente una mutación está definiendo un linaje, sino habían algunas otras que habían pasado por alto. Y nosotros logramos verlas en nuestros análisis, ¿no? Uno de los artículos que también publicamos hace unos meses tiene que ver con el estudio de la variante lambda en nuestro país y qué mutaciones han surgido en esto. Este artículo fue publicado en mayo del año 2022, hace poco más de 2 años también, y trató de abordar la variación global que existía en lambda. Lambda es la variante que fue llamada la variante andina también, que fue identificada por uno de los investigadores al inicio de la pandemia en 2022 en los Estados Unidos y que posteriormente nos llamó la atención en un portal que se conoce como GitHub, que todos lo conocen. En Pango Designation hay un portal para SARS en el que se postulan linajes o mutaciones nuevas que potencialmente pueden dar origen a variantes, ¿no? Aquí tengo que mencionar que en el caso de SARS-CoV-2, la designación de variante la ofrece la Organización Mundial de la Salud, no la ofrecen los investigadores. Los investigadores en vigilancia genómica proponen linajes que son asociados a o definidos por mutaciones, pero el resto depende de la OMS, ¿no? Bueno, tratamos de identificar mutaciones en cada una de estas variantes asociadas o mutaciones asociadas a este linaje lambda, ¿no? Disculpe, le quedan Postulamos que habían, 5 minutos, doctor. hola, Sí, disculpe, le quedan 5 minutos. Bueno, ok, 4 minutos. perfecto, perfecto. Bueno, ese estudio ya fue publicado, ¿no? También hemos identificado las mutaciones o casos que se asociaban a la segunda ola, porque recuerden que en el año 2020 nos seguíamos preguntando si se iba a dar una segunda ola. Y si nos trasladamos tiempo atrás también, hablamos de abril, mayo de 2020, nos preguntábamos si acaso iba a existir una segunda ola, y eso a nivel global estaba en discusión. Bueno, ese estudio es más antiguo, es del 2021, a mediados de 2021, y tratamos de abordar qué linajes se asociaban a la primera ola y cuáles a la segunda. Y naturalmente los resultados indicaban que lambda y gamma acaparaban la mayor cantidad de casos. Bueno, y para ir terminando esta parte, también hemos hecho publicaciones en influenza aviar para identificar qué variaciones hemos encontrado en los casos detectados en nuestro país. Bueno, esta es mi cuenta de GitHub en la que cuelgo diferentes códigos que comparto con la comunidad para que puedan ser empleados en bioinformática. Y también es importante lo que nosotros hacemos en el caso de difusión. Es importante que nosotros, que somos una institución del Estado, podamos difundir nuestros resultados a la población para que conozcan también parte de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes de foros también en los que hemos participado como Instituto Nacional de Salud, en el proyecto HORAS, que es un proyecto de vigilancia genómica andina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, ¿no? Una fotografía del equipo de vigilancia genómica, los participantes, y los invito a participar de un simposio internacional de genómica que estamos organizando desde el equipo de INDE y que encabeza quien habla,
se estará dando en los días 17 al 20 de septiembre del presente año. Muchas gracias. Queda atento a sus comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias, Magíster Víctor Jiménez. Estamos atentos a las preguntas en el chat que nos puedan hacer los participantes em, hacia el ponente. Parece que no hay. Em, bueno, eh, muchas gracias. Yo tenía una pregunta más que nada, una pregunta bien cortita para no tomar tanto tiempo. ¿No? Me da curiosidad cómo saber cómo detectan las variaciones o sea, las mutaciones y cómo clasifican qué es una mutación exactamente en virus. Si no es, por ejemplo, un error de secuenciación o algo. ¿Cómo es el procedimiento para clasificar una mutación? Sí, es importante la pregunta, gracias. Lo que nosotros realizamos es una reconstrucción filogenética eh, de todos los genomas que secuenciamos, pero hacemos una selección. Más o menos debe tener el genoma una cobertura de 90% de nucleótidos correctamente leídos, o sea, ACTG. Y la variación que encontramos o la mutación que encontramos debe estar representada por un número mínimo de 10 genomas, pero vigilados a lo largo del tiempo. Es decir, que si en una corrida encontramos una variación, esta debería ser encontrada en siguientes corridas, vale decir, en el lapso, por ejemplo, de 2, 3 semanas. Y de esta manera nosotros sabemos que hay una significancia de dicha mutación. Además, no estoy mencionando la cobertura genómica. La cobertura que nosotros encontramos es realmente alta, más o menos 1000X por cada posición que nosotros secuenciamos. Entonces, de esta manera, al hacer un filtro de calidad, estamos seguros de que la mutación realmente no es un error de secuenciamiento, sino que es verídica, existe, porque en corridas independientes están siendo detectadas. Y bueno, nosotros usamos la base, el algoritmo de NextStrain para poder obtener un árbol anotado en el que podemos hacer diferentes detalles, podemos ver diferentes detalles de la geografía, del tiempo y de la dispersión del virus a lo largo del tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, como no hay más preguntas en el chat, eso sería todo. Este, Magister Víctor Jiménez, muchas gracias por asistir al Congreso. Muy buena su presentación Gracias, y un muchas gracias. saludo. Bueno, continuando con el Gracias. ciclo Nos de... vemos en el simposio del INS. Muchas gracias. Ahí estaremos. Todos invitados. Gracias. Gracias. Gracias, ahí estaremos.